Hola chiquillos, bienvenidos. En esta clase vamos a ver fracciones y decimales. Ya específicamente nos vamos a enfocar a las fracciones. El objetivo de la clase es recordar conocimientos previos acerca de las fracciones equivalentes. Vamos a recordar el concepto de fracción. Una fracción es un número que expresa una cantidad determinada en porciones que se toman de un todo dividido en partes iguales. ¿Ya? Esto es importantísimo. El todo o el entero se va a dividir en partes iguales. Vamos a ver el clásico ejemplo de la torta. Tenemos una torta a la cual la hemos dividido en 7 partes iguales, de las cuales ya hemos comido 4. La fracción que representa la parte de la torta que se comió es. ¿Cuál es la fracción, chiquillos, si comimos 4 partes de 7? Muy bien, 4 séptimos, en donde el 4 es el numerador y representa las partes de la torta que ya se comieron. Y el 7 se llama denominador y representa las partes de la torta en total, ¿cierto? Las partes en las que dividimos ese entero. Muy bien. ¿Qué son entonces las fracciones equivalentes? Ustedes ya lo saben, pero estamos recordando para poder entrar de lleno a los contenidos de séptimo. Las fracciones equivalentes son aquellas fracciones que representan la misma cantidad. Ojo con eso, misma cantidad, aunque el denominador y el numerador sean diferentes números. Por ejemplo, veamos acá en los siguientes enteros, hemos marcado en cada uno de ellos su mitad, pero se representan con diferentes fracciones. Vean el primer entero. El primer entero es, hemos marcado su mitad, ¿cierto? De las cuales tenemos una parte y otra parte, ¿cierto? Pero de las cuales hemos tomado solo una. Por lo tanto, la fracción que se representa a este entero es un medio. Veamos la segunda. En el siguiente entero, en el segundo, también hemos marcado su mitad. Tenemos 1, 2, 3, 4 partes, de las cuales hemos tomado 2. Por lo tanto, esa fracción es 2 cuartos. Veamos el último entero. También hemos marcado su mitad, ¿cierto? Pero aquí tenemos 6 partes. Lo hemos dividido en 6 partes, de las cuales hemos tomado solo 3. Por lo tanto, esa fracción es 3 sextos. Independiente de que sean diferentes fracciones, un medio, 2 cuartos y 3 sextos, las tres representan la misma cantidad, es decir, la mitad del entero. Y esas son las fracciones equivalentes entonces, ¿ya? Tenemos 2 métodos para obtener fracciones equivalentes. Uno de esos métodos es la amplificación de fracciones. Cuando se pide amplificar, se busca obtener una fracción equivalente, ¿sí? Pero con el numerador y el denominador más grandes. Entonces, siempre que nosotros amplifiquemos, vamos a obtener una fracción más grande que la original, ¿sí? Para obtener una fracción más grande o amplificada, vamos a multiplicar, ya, muy importante, multiplicar el numerador y el denominador de una fracción por un mismo número, ¿ya? Eso también es muy importante. Siempre vamos a multiplicar arriba y abajo por el mismo número. Si ustedes se dan cuenta aquí en el ejemplo que les coloqué, ya es parecido al anterior, pero aquí hemos amplificado el 1/2, lo amplificamos por un número y obtenemos el 2 cuartos. El 2 cuartos lo amplificamos por un número y obtenemos el 4 octavos. Todas estas fracciones representan la misma cantidad,
es decir, la mitad del entero, pero están representadas por distintas fracciones, cada una más grande que la anterior. Esa es la amplificación. Veamos un ejemplo. Vamos a amplificar entonces la fracción por 3. Veamos cuál es la fracción. Tenemos un quinto que lo hemos amplificado por 3, es decir, hemos multiplicado arriba y abajo por 3. Miren, el numerador es 1, lo multiplicamos por 3 y obtenemos 3. 1 por 3, 3. Luego 5 por 3, 15. Por lo tanto, 3 quinceavos es una amplificación de un quinto. En el siguiente ejemplo vamos a amplificar la fracción por 2. La fracción es 6 séptimos. Si multiplicamos 6 por 2 me da 12 y 7 por 2 es 14. Por lo tanto, 12 catorceavos es una amplificación de 6 séptimos. ¿Queda claro? Siempre en la amplificación vamos a multiplicar numerador y denominador por el mismo número. Veamos el siguiente método para obtener fracciones equivalentes, y esta es la simplificación. Como su palabra lo dice, cuando se pide simplificar, se busca obtener una fracción equivalente con numerador y denominador más pequeños, en este caso, más pequeños. ¿Cómo vamos a obtener una simplificación? Vamos, en este caso, a dividir el numerador y el denominador por un mismo número, ¿ya? Si ustedes ven el ejemplo que les puse aquí abajito, tenemos 4 octavos que lo hemos simplificado y obtenemos 2 cuartos. Ese 2 cuartos lo volvemos a simplificar y obtenemos 1/2. Siempre una fracción más pequeña que la anterior. Las 3 fracciones son diferentes, pero, ojo, representan la misma cantidad, o sea, la mitad del entero en este caso, ¿ya? Veamos un ejemplo. Queremos simplificar la fracción por 4. ¿Cuál es la fracción? 16/28. Esta fracción la vamos a dividir por 4 o simplificar por 4. Entonces, dividimos el numerador por 4 y el denominador por 4. 16 dividido en 4 es 4 y 28 dividido en 4 es 7. Por lo tanto, 4 séptimos es una simplificación de 16/28. Siguiente ejemplo. Fracción simplificada por 9. ¿Cuál es la fracción? 36/27. Si lo simplificamos por 9, decimos 36 dividido en 9, 4. 27 dividido en 9, 3. 4 tercios es la simplificación de esta fracción, 36/27. La simplificación de fracciones tiene una extensión. Ya vamos a ver la simplificación a una fracción que está en su mínima expresión, o más conocida como fracción irreductible. ¿Cuál es la fracción irreductible? Es aquella fracción que no se puede seguir simplificando. ¿Ya? Ojo con esto. En la simplificación de fracciones, nosotros podemos simplificar muchas veces, no solo una vez. A veces nos encontramos con fracciones que podemos ir simplificando más de una vez. Cuando llegamos a la fracción que no se puede seguir simplificando más, se conoce como fracción irreductible. Y desde ahora en adelante nosotros vamos a trabajar con esta estrategia, llegar a nuestra mínima expresión. Y para ello vamos a ir simplificando cuantas veces sea necesario para encontrar la fracción irreductible. Ya, normalmente se consideran
los números primos para ir simplificando. Vamos a empezar a probar con el 2, con el 3, con el 5, con el 7, etcétera, ¿ya? Dividir cuantas veces sea necesario. Veamos el siguiente ejemplo. Encuentra la fracción irreductible ¿de cuál? De 24 partido por 108. Como les dije, tenemos que considerar los números primos. Vamos a empezar por el 2, ¿ya? Entonces, vamos a dividir o simplificar 24 partido en 108 por 2. ¿Qué significa? ¿Podemos simplificarlo por 2 o no? Sí, porque el 24 es par y el 108 también es par. Por lo tanto, podemos simplificar por 2. Vamos a simplificar 24 dividido en 2 es 12 y 108 dividido en 2 es 54. ¿Ya? Entonces, ya, tenemos 12 partido en 54. ¿Lo volvemos a dividir por 2? Claro, porque 12 es par y 54 también es par. Por lo tanto, podemos simplificar esto por 2. Dividido en 2 y dividido en 2. 12 dividido en 2 es 6 y 54 dividido en 2 es 27. ¿Puedo seguir simplificando aquí, chiquillos? ¿Puedo simplificar por 2? ¿El 6 lo puedo simplificar por 2? Sí, 6 dividido en 2 es 3. ¿Pero el 27 lo puedo simplificar por 2? No, porque el 27 no es un número par. ¿Por qué número puedo simplificar? ¿En qué tabla se encuentran estos dos números? Muy bien, en la tabla del 3. Fíjense, vamos acá. 3 por 2 es 6 y 3 por 9 es 27. Por lo tanto, el 6 y el 27 se pueden simplificar por 3. Vamos entonces a simplificar. 6 dividido en 3 es 2 y 27 dividido en 3 es 9. Esta fracción se conoce como fracción irreductible porque el 2 y el 9 no están en la misma tabla, ¿sí? Entonces no podemos seguir simplificando esa fracción. Como les decía, desde ahora en adelante vamos a trabajar con esta estrategia. Cada vez que ustedes terminen un ejercicio, van a evaluar si ese resultado se puede seguir simplificando. Y si ustedes pueden hacerlo, deben hacerlo, ¿ya? Vamos a expresar cada resultado en una fracción irreductible.